Asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas legisladores. Quiero iniciar esta intervención reconociendo la apertura que ha tenido la Comisión de Justicia en recoger las observaciones de todos los legisladores, pues no puede ser otra manera, ya que nos encontramos en el tratamiento de la ley que rige nuestro accionar, el de los asambleístas. Por eso voy a aprovechar este espacio para dividir la intervención en dos partes. Primero, en hacer las observaciones al texto que ha sido remitido por la Comisión y, en segundo lugar, incorporar normativa en artículos que no ha tocado o no ha tratado la Comisión de Justicia. Primero, respecto a lo que tiene que ver con la creación de la Comisión de Ética. Sin duda, los acontecimientos que se han suscitado en los últimos 2 años en la Asamblea Nacional nos llama la atención y evidencia la necesidad urgente de reformar algunos aspectos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre todo en lo que tiene que ver con juicios políticos y en los procesos de destitución de los asambleístas. Y en efecto, tal como lo decía la presidenta de la Comisión de Justicia ayer, no hay que tenerle miedo a los cambios a nuestra ley, en tanto y en cuanto esos cambios vayan encaminados a fortalecer los procedimientos internos, vigilando siempre que se cumplan los principios de legalidad e imparcialidad. Dicho esto, entonces, se justifica la propuesta de la Comisión al crear este Comité de Ética. Y al respecto tengo 3 observaciones puntuales. En primer lugar, el proyecto no prevé ante quién se presenta la denuncia por parte del legislador. El artículo 164 vigente sí prevé aquello y dice que hay que presentarlo a la presidencia de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, el proyecto de reforma tampoco establece un plazo o un término para que la presidencia de la Asamblea Nacional ponga en conocimiento de la denuncia del órgano calificador. Esto no podemos dejarlo con este vacío. Esto tiene que estar claramente regulado para que no exista una subjetividad o vaya a dormir en el sueño de los justos a conveniencia de quien presida la Asamblea Nacional, notificarlo, ponerlo en conocimiento en este caso, el órgano calificador, para que empiecen a correr los plazos. Y también, algo que no consta en la reforma, pero que tampoco consta en el proyecto, en la ley vigente, es el plazo o término que tiene que tener el Comité de Ética una vez que elabore el informe, lo pone en conocimiento de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿En qué momento la presidencia de la Asamblea Nacional lo pone en el orden del día? Eso no está regulado, eso también debería estar claramente establecido. Tanto a quién se presenta, el plazo para ponerlo en conocimiento del órgano calificador y el plazo que tiene el Comité de Ética para ponerlo en conocimiento de la presidenta y la presidenta ponerlo en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y además el plazo que debe demorarse la Comisión de Ética en integrarse. Esto en primer lugar. En segundo lugar, básicamente es respecto de las etapas de calificación, conocimiento, sustanciación y resolución. El espíritu del legislador es que actualmente en la normativa estas etapas están claramente diferenciadas, pero ¿para qué? Para garantizar una objetividad o por lo menos una objetividad mínima, una imparcialidad mínima. Es por eso que en prácticamente todos los casos de la ley vigente, el CAL califica, las comisiones sustancian y el Pleno resuelve. Me parece un error de la Comisión al incluir en la reforma que sea este Comité de Ética quien conozca, califique y sustancie. Estas etapas tienen que estar claramente diferenciadas justamente para evitar también que el vaivén político, los intereses políticos puedan interferir en el debido proceso. El órgano que debe seguir calificando es el Consejo de Administración Legislativa, eso sí, estableciendo un plazo, como lo dije anteriormente, para que empiece a correr una vez que se presenta la denuncia. Y la tercera observación respecto al Comité de Ética es en relación a la votación requerida para que el Pleno pueda destituir un asambleísta. La Comisión ya lo recoge y establece que para que se pueda destituir a un asambleísta se requiera una mayoría calificada. Esto es de 91 votos. Sin embargo, me parece importante profundizar jurídicamente en por qué tiene que ser esta la vía. Y si nosotros analizamos y nos damos cuenta, en mi criterio, debemos revisar cuál es la votación requerida para destituir a las máximas autoridades del Estado.
Esta es también de 91 votos, una mayoría calificada. Pero para entenderlo de mejor forma o para encontrarle una explicación, tenemos que también remitirnos al espíritu del legislador cuando puso que son 91 votos. No lo puso porque sí. Existe una razón de fondo por la que un ministro de Estado debe ser destituido con 91 votos. Y es que un ministro de Estado goza de la confianza absoluta del presidente de la República. Y para garantizar una gobernabilidad en el país, para garantizar el cumplimiento de una agenda política, de su plan de gobierno, al menos mínimo, de cualquier presidente, no debe o no debería ser tan fácil destituir a un ministro por el procedimiento de juicio político que inicia la Asamblea Nacional. Ese mismo argumento tiene que servirnos a nosotros, colegas, para examinar por qué un legislador tiene que ser destituido con 91 votos. Porque resulta que el legislador goza de la confianza de nada más y nada menos que de los electores, de nuestros votantes, del pueblo ecuatoriano. Y no puede ser que esa confianza que tiene el pueblo ecuatoriano en sus asambleístas, depositada en las urnas a través del voto popular, sea menor o esté minimizada frente a la confianza que el presidente de la República tiene en sus ministros. Por eso ratifico mi apoyo en la propuesta de la comisión de que esta tiene que ser una mayoría calificada para destituir a un asambleísta, así como para levantarle la inmunidad. La segunda observación es respecto del artículo 170 que establece el proyecto, y el artículo se llama Trámite de las sanciones administrativas. Sin embargo, leyendo el artículo, no existe ningún trámite a seguir. Y quiero recordarles, sobre todo a la comisión, que ya existió una acción de protección interpuesta por un asambleísta hace varios meses, en la que se obtuvo una sentencia que le obliga al legislativo a regular el procedimiento de una sanción administrativa al Consejo de Administración Legislativa, por ende, de la Asamblea Nacional. Por ende, la Comisión de Justicia tiene que tomar esto en cuenta, la sentencia que existe. Tercero, respecto de las unidades técnicas, varios asambleístas lo han mencionado, celebro la propuesta de crear una unidad técnica sobre la ejecución presupuestaria. Me parece que es indispensable para dar seguimiento a la política pública expresada en la asignación de recursos. Sin embargo, cuando revisamos las atribuciones adicionales que se le están dando a la unidad técnica legislativa, es importante que se precise, cuando hablamos de la evaluación legislativa, si esto se hace de oficio, se hace a través de la petición del Pleno, del CAL o de algún legislador. Adicional a esto, también se le está dando la competencia a la Unidad Técnica Legislativa de Participación Ciudadana. Hay que tener mucho cuidado porque ya existe una coordinación administrativa interna de la estructura de la Asamblea Nacional llamada Participación Ciudadana. Esto para que no se dupliquen las funciones. Tener en cuenta también que si se le asignan más funciones a la Unidad de Técnica Legislativa, va a requerir más personal. La cuarta observación sobre el procedimiento legislativo en relación al artículo 129 y es a la regulación de la presentación de los cambios del orden del día. Ya no es hasta 1 hora antes, sino hasta 12 horas antes. Pero a mí me parece primordial que también se regule el número de solicitudes de cambio del orden del día que se deben presentar en cada sesión. No es posible, alguien decía que hasta 5 cambios del orden del día. Hemos tenido hasta 10 cambios del orden del día, distrayendo completamente la atención de la convocatoria principal y además distrayendo nuestra obligación legal y constitucional de aprobar leyes y no estar aprobando cada vez y cuando resoluciones. Así que también le pido a la Comisión de Justicia incorporar una observación que ponga un límite a la presentación de cambios del orden del día por sesión. Y finalmente, fuera de las observaciones al texto que ha sido presentado por la Comisión, incorporo esta nueva normativa. Ojalá la Comisión la pueda acoger. Primero, en lo que respecta al informe anual de la Presidenta o Presidente de la República. El artículo 44 vigente exige que una comisión analice el informe presidencial, elabore un informe y este sea puesto en consideración del Pleno. Esto no se cumplió en el informe del 2018 y lastimosamente no hay ninguna consecuencia, no pasa absolutamente nada. Creo que la Comisión también debe regular este vacío porque en este punto me parece que la Asamblea ha abdicado su facultad fiscalizadora. Y finalmente, en la segunda observación, en lo que tiene que ver con el tiempo para las intervenciones, respecto a los tiempos previstos para los puntos de información y para los puntos de orden establecidos en el artículo 130 y 138 de la Ley Orgánica vigente, hay una contradicción. En el artículo 130
se establece que el punto de orden durará 2 minutos. En el artículo 138 se establece que este punto de orden durará 3 minutos. Esto debe corregirse y más bien debería quedar en 3 minutos, tal como la práctica parlamentaria ya lo ha recogido. Finalmente, señor presidente y colegas asambleístas, muchas veces en este pleno vemos que se decide pensando al corto plazo, sin pensar en las consecuencias a futuro. Yo invito a todos los legisladores a analizar y ver este proyecto, tanto como si estuvieran en la mayoría, como si en un futuro cercano van a pertenecer a la minoría. Las normas deben de ser equilibradas para no perjudicar ni la gobernabilidad, para no perjudicar el disenso y tampoco la democracia al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias.